gracias por estar aquí acompañándonos. Y gracias también por la espera, porque nos hemos retrasado un poco. Este día lo que queremos hacer es, desde la Fundación Más Paz Menos SIDA, es ayudar a instalar el tema de la cultura de paz. Me parece que todas nuestros países, nuestras ciudades están muy necesitadas de hablar de cultura de paz. Nuestra fundación tiene su sede central aquí en Argentina y tiene una filial en Panamá, y estamos trabajando fuertemente en distintos continentes, pero fundamentalmente en las Américas. Y lo que vemos es que está muy convulsionada, sobre todo nuestra América Latina, bueno, ni que hablar del Medio Oriente y todo eso, pero digo lo que tenemos como más cerca. Y nos parece que es importante que empecemos a poner el tema en la vidriera. Sabemos que el tema de la paz, donde está llegando nuestra panelista también, Gabriela Michetti, así que esperamos un segundo que... Bueno, entonces, lo que vamos a hacer esta mañana es tratar de instalar el tema de la cultura de paz, hablar cada uno de los expositores desde una visión, desde la experiencia personal, desde la cuestión académica, desde la legislatura, desde la fundación. Les presento en principio a Alicia Cabezudo. Ella es profesora, es una gran amiga nuestra y un ejemplo a seguir por nosotros, y es quien nos incentivó a trabajar el tema de la cultura de paz. Cuando la fundación nació, la fundación se llama Más Paz Menos SIDA, el eje fundamental era el SIDA. Y a lo largo de estos años, y al encontrarnos con Alicia y con todo el bagaje que ella nos fue transmitiendo, empezamos a descubrir un mundo en el ámbito de la paz sumamente interesante y transversal. Y entonces hoy la Fundación tiene como un objetivo, uno de los objetivos principales, tratar de poner en la vidriera el tema de la cultura de paz, porque nos parece que es fundamental. Alicia es vicepresidenta del International Peace Bureau, es asesora de UNESCO París en temas de cultura de paz, y es una amiga nuestra muy querida y docente, sobre todo porque los temas nos los hace sentir como muy claramente. Pedro Muratian, interventor del INADI, un compañero de ruta de muchos años también en el tema de la no discriminación. Hemos trabajado mucho con Pedro desde el Centro Cultural Armenio, muchos años, no sé cuántos. Mónica Navarro, ella es CEO de Bessel, que es del grupo Naviero Bessel, y nos parece importante su apreciación, porque con ella desde la Fundación estamos haciendo un trabajo de responsabilidad social empresaria y llevando el tema de la cultura de paz a las embarcaciones, y creímos importante que ella nos pueda contar esto. Daniel Barberis, vicepresidente de la Fundación Más Paz Menos SIDA, autor de la ley del INADI, y bueno, mucho trabajo, mucha trayectoria en todos estos años. Yo no voy a hablar de las edades, así que tranquilos, no desesperen. Gabriela Michetti, bueno, senadora por el PRO, y una persona que realmente le ha puesto el cuerpo a todas las cosas que nosotros hacemos, muy compenetrada con los temas sociales. Y la verdad que con cada uno de las personas que tenemos acá, nosotros nos fuimos relacionando en distintos momentos de nuestra vida institucional y personal a partir del trabajo. Y nos parece que es la mejor manera de conocer a las personas, ¿no? Cuando tenemos una tarea en el medio, decir, bueno, coincidimos con esto y avanzamos. Entonces,
Lo que queríamos hoy, ustedes ven que esto es un ámbito informal, todo lo que pasó fue bastante informal y queremos que todo el mundo pueda estar relajado. Vamos a tener las ponencias van a ser cortitas, vamos a tratar de tener después un ida y vuelta con ustedes porque lo que queremos es eso, que sea un debate y que nosotros podamos empezar entre todos a ver de qué se trata la cultura de paz, a ver cómo lo relacionamos con la cuestión cotidiana, qué es lo que estamos pensando, qué conclusiones sacamos y cuáles serían los pasos a seguir. Así que esto sería, yo les voy a pedir sé que todos van a querer hablar y bueno, estamos empezando más tarde. Sé que todos hablan mucho, así que necesitamos que traten de acotarse al tiempo, porque yo después les voy a decir que tenemos poco tiempo y no me van a hacer caso, yo lo tengo claro eso. Pero les pido que si podemos avanzar en esta línea para que podamos hacer un intercambio. Alicia, las fotocopias deben estar llegando, ¿sí? Así que si no te manejas, empieza. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación para estar en este panel tan significativo. Muchas gracias a la Fundación y a todos los presentes por estar en una mañana en horario de trabajo, en horario activo, convocados por la Fundación para hablar sobre un tema que en cierta forma es nuevo en el campo académico, en el campo disciplinar. No es nada nuevo desde el punto de vista de las prácticas, pero sí en la construcción de una nueva estructura disciplinar. Yo había preparado un PowerPoint, entonces por eso he pedido que hagan copias para ustedes, en donde se trataba de mostrar, lo voy a contar muy brevemente, cómo se ha construido este campo, que hoy tiene un lugar y tiene un área específica de estudio y de acciones concretas. En primer lugar, quiero decirles que la cultura de paz como tal, como campo disciplinar, que la gente dice, ¿qué es esto? ¿De qué me estás hablando de paz? La famosa palomita pacífica con las alas recogidas, tratando de mirar benignamente el mundo. Bueno, yo diría que el campo de cultura de paz es exactamente lo opuesto, en el sentido de no que miremos benignamente el mundo, lo hacemos, pero lo de las alas recogidas y de la cuestión más vale quietista, ese concepto de paz es exactamente el mismo que se está construyendo o deconstruyendo para armar otro, ¿no es cierto?, que se inicia prácticamente a partir de los años 60, y cuando digo 60 digo 1960, es decir, que es uno de los campos dentro de las ciencias sociales más nuevos. En el área de América Latina, que es donde estamos y donde trabajamos algunos de los especialistas en esto, viene asociado fundamentalmente al área de derechos humanos. Concretamente, todos aquellos que éramos jóvenes, digamos, en los años 70 y en los años 80, fundamentalmente en los años de las dictaduras, léase la dictadura argentina, chilena, uruguaya, paraguaya, peruana, boliviana, es decir, lo que denominamos en historia de América Latina las olas, la ola de las dictaduras que cubrieron el continente en un periodo que ubicamos entre 1960 aproximadamente 1985. Por supuesto que algunos países acceden antes o un poquito después a las democracias, como el caso nuestro, ¿no? Pero es un periodo muy definido. En ese periodo, los jóvenes profesionales que proveníamos de éramos tan jóvenes, ¿no?, que proveníamos de otros campos, fundamentalmente del derecho, de la ciencia política, de la educación, de historia, en mi caso, yo soy especialista en historia de América Latina, de antropología, de sociología, de economía, aunque en aquel momento poco, ahora hay mucho más en derechos humanos, paz y economía, ¿no es cierto? Empezábamos a trabajar el campo de los derechos humanos, no solo desde la estructura jurídica dura, como hacían nuestros compañeros abogados jóvenes, o inclusive los cientistas políticos que tenían profesores que eran abogados y por lo tanto repetían, digamos, escuchaban o estudiaban teoría política, la materia de primer año, las materias de segundo, con abogados,
sino que empezamos a ver una perspectiva más amplia del concepto de derechos humanos. Y dentro de ese concepto, derechos humanos, que nosotros en América Latina nos comunicamos, activamos, trabajamos y constituimos unas redes que eran redes de oposición a los gobiernos, muy fuerte entre los uruguayos, chilenos, brasileños y argentinos, que constituíamos esos grupos, trabajando en lo que podíamos y cómo podíamos desde nuestras áreas, se va enriqueciendo con el tema, primero, de resolución de conflictos, que ya se estaba trabajando desde los años 60 y sobre todo el 70 en Europa del Norte, resolución de conflicto y, el nuevo término, transformación de conflicto por vía pacífica. Nos llega a nosotros y empezamos a desarrollarlo, a leer, es decir, pero sí es lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros intentamos hacer es transformar la violencia existente en formatos de estrategias y de políticas públicas, si era posible, en una dictadura las políticas no eran públicas, ¿no es cierto? Pero con este contenido en todas las áreas disciplinares y también en educación, que era la mía de historia y educación. Es decir, que el campo de cultura de paz en América Latina, fundamentalmente y en Argentina, se inicia adentro del campo de derechos humanos. Es decir, lo primero que nos preocupa, que nos tortura y que intentamos hacer es trabajar en derechos humanos bajo la dictadura, fuera o dentro del país. Luego, el conflicto visto como un desafío, el conflicto visto como una construcción posible para transformar las problemáticas de la realidad, teoría Galtung, ¿no es cierto?, que llega, estudiamos, analizamos y nos damos cuenta, como muchas veces, de que aquello que estábamos haciendo por ahí tenía un marco teórico que no habíamos leído, no conocíamos o empezamos a enriquecer enormemente. A partir de ese momento, toda la teoría latinoamericana enriquece lo conceptual y académico del norte. Siempre estamos acostumbrados nosotros a citar lo del norte. No, en derechos humanos, en transformación de conflicto y en construcción de cultura de paz, hoy los autores latinoamericanos y los académicos latinoamericanos y los practitioners, los que practican en las organizaciones no gubernamentales, son absolutamente destacados en todas partes. Digo, para no tener el paradigma de que hacemos aquello que reflejamos lo del norte, sino que por el contrario nos vamos posicionando en los últimos 20 años definitivamente, ¿no? 25. Y finalmente en el campo, hacia los 80, yo les cuento porque en mi vida, que empieza a ser larga, lamentablemente, he pasado todas esas etapas. En el campo entra el concepto de paz. El concepto de paz que nosotros que no hablan de paz, nosotros tenemos que luchar contra las dictaduras, contra la desigualdad social, contra la problemática de la pobreza, la miseria. Es decir, no entendíamos aquello de paz, como lo decimos hoy en el campo, la paz positiva. Es decir, era paz entendida como no violencia, como no guerra, pero no la paz entendida como una construcción basada justamente en la defensa del Estado democrático, del desarrollo de los derechos humanos, de la transformación de conflictos por vía pacífica y no violenta, que es la característica, ¿no es cierto?, y llevarlo a noción de teorías y de prácticas. Es decir, ese campo entra más tarde, entra en los 80, y prácticamente no se escribía en nuestros países, que actuábamos desesperados ante las realidades de violaciones y de antidemocracias, por decirlo así, en una construcción de otro tipo. La idea de paz positiva que incluye, que no excluye, porque la paz negativa es no guerra, no violencia, no armas o no armamentismo, vamos a lo doméstico, no gritos, no golpes, no gritos en la calle cuando chocamos, es decir, todos los niveles de violencia, la violencia directa, estructural, cultural, es decir, nosotros ese concepto negativo que se llama paz negativa adoptamos inmediatamente porque lo comprendemos en nuestra región muy rápidamente, que la paz positiva no es solo silenciar, terminar con la violencia, es construir sobre eso
determinadas estructuras que posibiliten una vida de armonía, de bienestar, de igualdad, de seguridades, una vida que algunos colocan la palabra de armonía, de equilibrio. Tenemos también en el campo cultura de paz compañeros muy místicos, entonces ponen, y fundamentalmente toda la influencia del budismo en la construcción de cultura de paz, que pone estos términos. Es decir, la estructura armoniosa, por decirlo así, hablan del estado político, muy interesante, o la estructura armoniosa de una sociedad y equilibrada. ¿Y cuál sería la estructura armoniosa y equilibrada de una sociedad en la cultura de paz? Aquella en que las desigualdades, si existen, no sean tan brutales ni voraces, diría yo, en que se respete el Estado democrático como la decisión soberana del pueblo en todos los poderes, que se respeten los derechos, que se respeten la Constitución. Es decir, el término paz positiva es justamente, no es una paloma con las alas replegadas, es un pájaro bravío, un pájaro que lucha, un pájaro que tiene que convencer, un pájaro que tiene que trabajar en todos los niveles, que tiene que solidarizarse, que tiene que ser amiga de la ética y de las buenas acciones, y que tiene que ser enemigo de todo aquello que vaya contra la violación de los derechos y contra las condiciones de no dignidad de los seres humanos. Por lo tanto, en el campo de cultura de paz hay que deconstruir esa imagen de la paz negativa. A mí me ha pasado, hace años debo decirlo, pero todavía por ahí le veo cara a alguna gente o a algunos periodistas cuando nos entrevistan, dicen, usted es de ese grupo que habla de la paz, dice, ¿a ustedes les gusta la historia de que la gente esté tranquilita, los chicos estén tranquilitos, etcétera, etcétera? No, ustedes están equivocados. A nosotros nos gusta que la gente esté muy intranquila, que esté muy concientizada, que sea sensible a lo que está sucediendo, porque la cultura de paz es una lectura, y utilizo a Paulo Freire, es una lectura de la realidad del mundo. Debemos leer el mundo, leer los problemas y solidarizarnos entre nosotros para solucionarlos. Entonces, en esa lectura del mundo, a mí no me sirve la paloma tranqui en un arbolito mirando las nubes, y me gustan las palomas. A mí me sirve una posición activa, crítica, analítica y transformadora. La educación para la paz, que en definitiva es el área que a mí me ocupa, es decir, de todos los especialistas de cultura de paz, mi área es historia de los derechos humanos y de cultura de paz y metodología, es decir, toda la parte pedagógica de cómo se desarrollan programas curriculares, digamos programas, de cómo se desarrollan actividades en la educación formal y no formal, cómo se pueden desarrollar en políticas públicas. La educación para la cultura de paz debe ser una política pública, debe ser una política de Estado, porque a todos nos interesa esto. Entonces, en este campo hay mucho que hacer, hay mucho que deconstruir y hay mucho que construir. Yo espero y le doy la bienvenida a todos ustedes en este campo nuevo, interesante, desafiante y absolutamente urgente. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Patricia, Daniel, por la invitación. La verdad es que, bueno, voy a ser lo más breve posible, pero es difícil sintetizar en pocas palabras lo que la discriminación como práctica social, como conducta humana, significa en esto de la cultura de paz que cada uno de nosotros creo que bregamos y por la cual creo que todos trabajamos y aspiramos a construir. Lo primero que se me ocurre es hablar de la discriminación como un hecho de violencia, y creo que parte de lo que recién enunciaba Alicia es muy correcto, ¿no? Cuando uno parte de una sociedad que está
fragmentada, en donde hay excluidos, en donde hay desigualdad, en donde hay un racismo estructural. Yo lo sintetizo siempre con la negación de la alteridad, eso, que significa el no considerar al otro o no tener presente al otro cuando uno quiere construir una realidad, ¿no? Y si la realidad de cada uno de nosotros construye, la construye todos los días con acciones permanentes. Y eso es la base sobre la cual se construye después la arbitrariedad sobre la que construimos en definitiva la discriminación. Porque cuando tomamos o no tomamos en cuenta al otro, lo que estamos haciendo justamente es entender que el otro tiene menos derechos de los que uno tiene, o que el otro definitivamente no merece lo que uno merece. Por distintas razones, y esto daría para hablar muchísimo, pero no podemos hablar de paz si no hablamos de inclusión. Yo soy un ferviente defensor de que para lograr la paz, una paz duradera, una paz sustentable en cualquier ámbito, sea en nuestro país como en el mundo entero, lo tenemos que construir a partir de la justicia. Si no hay justicia no puede haber paz nunca. Y lo tenemos que construir también a partir de la igualdad. Lo decía Alicia, si hay desigualdad, si hay prácticas y conductas que ponen en planos diferentes a los seres humanos, sin duda eso va a generar violencia. Y yo pongo algunos ejemplos, ¿no? Lamentablemente cuesta mucho replantear. Ella dijo algo que es perfecto, que es desestructurar, ¿no? Hay que ir desandando todo un camino recorrido, porque cada uno de nosotros tenemos conductas y prácticas que las hemos naturalizado, que las hemos incorporado durante toda nuestra vida, y lo hacemos automáticamente, y no nos damos cuenta. Y esto es terrible, porque cuando uno comienza a buscarle el motivo, la razón por la cual está llevando esa conducta adelante, lo que no se está dando cuenta es que esa conducta no solamente es discriminatoria, sino que es profundamente violenta. Y es violenta en ámbitos inclusive hasta domésticos, en la casa, en el trato con la mujer. Sí, acá hay muchas mujeres y yo no quiero ser el primer feminista, pero lo cierto es que cuando las mujeres plantean determinadas cuestiones de trato igualitario, lo que están haciendo es plantear justamente o exigir una deconstrucción de todo aquello que se naturalizó durante siglos y siglos, donde la mujer cumple un determinado rol y el varón cumple otro. Y sobre eso hemos construido realidades. Sobre eso nosotros creemos y estamos convencidos de que debe ser de esa manera. Por eso la mujer, nadie quizás hoy, a partir de muchas políticas y de cosas que se van llevando adelante, pero nadie se plantea cómo lleva adelante una mujer su trabajo, su profesión, el cuidado de su casa. Eso está naturalizado. Nadie dice, el varón tiene que, aparte de su profesión y su trabajo, también tiene que pensar en el cuidado de su casa. No está planteado, no está en el imaginario de ninguno de nosotros, porque lo natural es que la mujer se ocupe de esas cosas. Y eso a la larga genera violencia. Sin embargo, fíjense que es paradójico, que todavía en nuestro país tenemos prácticamente o alrededor de 300 femicidios por año. Y eso es violencia. Eso tiene que ver con la violencia más estructural, con la violencia más profunda que puede tener cualquier sociedad. Una violencia que se naturalizó y que hoy, a partir de leyes que se han sancionado, a partir de políticas públicas activas que se llevan adelante, hoy hay una toma de conciencia de esto. Pero hasta no hace muchos años no se hablaba de la muerte de las mujeres, por ejemplo, dentro del ámbito familiar como un hecho de femicidio. Hoy está tipificado, está penado, pero digo, esto está todavía en cada uno de nosotros, inclusive todavía vemos como desde los medios de comunicación hablan de crímenes pasionales. No hay un crimen pasional, lo que hay es un femicidio. Bueno, eso es violencia y eso atenta contra una cultura de paz. Atenta contra una cultura de paz en esa negación del otro cuando, por ejemplo, yo le pongo estos ejemplos domésticos para que ustedes puedan ver que esto es mucho más estructural, pero a veces uno
lo filosofa tanto que termina siendo abstracto y en realidad es mucho más concreto. Cuando uno transita, ¿sí?, en cualquier ciudad y si está en una silla de ruedas, y Gabriela puede dar fe de eso, es imposible caminar. Pero es imposible caminar porque no hay un respeto del otro hacia las personas, ¿sí? Es muy usual y lamentable como muchas veces los autos se estacionan en las rampas. Entonces, eso es no mirar al otro y eso genera violencia. Entonces, cuando planteamos a veces los temas de violencia o de la paz, no tenemos que pensar solamente en las grandes guerras que están detrás de los grandes intereses económicos y en donde hay cuestiones geopolíticas profundas. Tenemos que también empezar a pensar cómo construimos nosotros una sociedad sin discriminación, una sociedad en donde haya realmente inclusión, ¿sí? Creo que en la medida que haya inclusión, en la medida que haya un trato igualitario de todos y de cada uno de nosotros como ciudadanos de este país, como de cualquier país del mundo, esa violencia cada vez va a ser menor. Hoy estamos viviendo situaciones complejas a nivel mundial, con sectores fundamentalistas que están llevando adelante acciones de mucha violencia. Pero también tenemos que ser nosotros conscientes qué es lo que lleva a todo eso, por qué vamos construyendo ese tipo de sociedades y por qué vamos acorralando a los distintos sectores humanos, no importa de dónde ni por qué, los vamos acorralando y llevamos a que eso se exacerbe. Entonces digo, tenemos que ser conscientes, tenemos que pensar que cada vez que usamos la palabra también es un arma tan poderosa como lo puede ser un revólver o cualquier armamento bélico. Tenemos que pensar que las acciones también son profundamente violentas, ¿sí? Cuando no permitimos el acceso de determinadas personas a determinados espacios, cuando generamos estereotipos y sobre esos estereotipos lo que vamos haciendo es haciendo cada vez más chiquita esa brecha, ese espacio por donde la normalidad, entre comillas, puede transitar. Y si algo sale de ese esquema tradicional o de ese esquema de normalidad, pasa a ser alguien que no es aceptado. Entonces digo, si no logramos construir una sociedad, y ya cierro, una sociedad que pueda respetar la diversidad en todos sus sentidos, seguramente vamos a seguir profundizando hechos de violencia y esa cultura de paz a la cual todos queremos llegar realmente va a ser difícil de acceder y lo que es peor de todos, nos vamos a sentir cada vez más frustrados y cada vez va a ser realmente más tedioso transitar por estos caminos. Gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Patricia y Daniel, por esta mesa, por estos panelistas de lujo. Gracias. Yo voy a contar una experiencia desde la empresa en la que yo represento. Nosotros somos un grupo que se llama Servicios Marítimos. Ofrecemos diversos servicios relacionados con la marina mercante y una de nuestras principales empresas realiza el transporte de contenedores por toda la hidrovía entre Argentina, Uruguay y Paraguay y todos los puertos entre medio del trayecto de todo el litoral y lo que comprende la hidrovía. Y bueno, quiero contar un poco la experiencia que nosotros estuvimos trabajando con la Fundación Más Paz Menos SIDA, que ya creo que va a ser el tercer año que estamos trabajando juntos y un poco por una cuestión personal que nos sensibilizó mucho al tema desde que nos lo trajo el doctor que trabaja para nosotros en la compañía y nos cuida. Y estando a bordo, cuando me tocó navegar, tuvimos recorridos por zonas como en África, en Costa de Marfil, por ejemplo, y me llamaba la atención que no teníamos charlas como para que nos adviertan un poco dónde íbamos a estar parando, y esto viene a colación que nosotros trabajamos conjuntamente con la Fundación para luchar contra el SIDA. Estando del otro lado de los barcos, ya en una oficina y dirigiendo las embarcaciones, las rutas comerciales que van a llevar, dije, bueno, tengo la oportunidad de que ahora nuestra tripulación sepa y tenga el cuidado necesario y pueda recibir información adecuada al respecto para evitar los contagios, considerando que el SIDA, bueno, empezó por África, llegó a América
y en la zona que llegó a expandirse por Sudamérica fue principalmente la hidrovía. Para lo que nosotros es nuestra ruta convencional de trabajo, para la ONU es todo SIDA, entonces como nuestra ruta de trabajo es la ruta del SIDA. Y bueno, esto lo quisimos llevar a cabo porque la verdad que trabajamos con una gran cantidad de gente de contratación directa e forma indirecta también. Somos miles que estamos rodeando lo que es el grupo Servicios Marítimos, y llevarle esta información a la gente me pareció muy importante, así que me escuchó atentamente Patricia, Daniel. La verdad que no pensé en qué momento, pero en algún momento de los inicios estábamos trabajando a bordo con los capitanes, hablándole a todos los tripulantes de una forma que, bueno, que Daniel la sabe hacer muy bien, que a mí me sorprendió la llegada que tuvo con toda la tripulación, porque uno puede hablar de cómo prevenir, tener información, prevención, pero ya no es lo mismo cuando te miran y te dicen, ¿y vos cómo te cuidás? ¿Vos qué haces en tu casa? Que se abra el espacio y ese momento para que la gente te brinde el corazón y te cuente cómo es en su casa. Terminamos sacando conclusiones que les generó una transformación muy importante a nuestra tripulación. Esto es algo que yo lo cuento, pero esto incluso salió en los diarios. Nuestro personal terminó diciéndonos, nunca nos habían hablado así jamás, en la vida nos habían dado toda esta información. Tuvimos incluso algunos tripulantes que nos dijeron, yo llego a mi casa ahora y a mi mujer la trato diferente. Corregime si no es así, pero bueno, mirá cómo serían las preguntas, que en el caso que para llegar a esta conclusión, Daniel en una de las conversaciones a bordo le preguntaba cómo se relacionaban, y bueno, este tripulante contestó, bueno, yo llego a casa, y cuando llego a casa, si tengo ganas de ver a mi mujer, yo hace 3 meses que estoy a bordo y quiero verla, y no importa la hora que llego, y quiero que me reciba como corresponde, como una esposa. Y Daniel le decía, pero vos te pusiste a pensar que esta mujer a lo mejor está cuidando a tus hijos, que mañana está pensando que los tiene que llevar al colegio temprano, que tiene que preparar la comida, que sabe que vos estás llegando, que a lo mejor está cansada a las 2, 3 de la mañana que vos llegás y por ahí no corresponde que la molestes. No, bueno, pero es mi mujer y yo tengo que ella tiene que responder, así que la conclusión que le terminó llevando a Daniel, le dijo, ¿sabes qué pasa? La violaste. Entonces, esa persona se quedó helado, no entendió a dónde estaba llegando, y desde ese punto, desde ese momento, cambió algo en él. Imagínense cómo fue que además esto se hace en un ambiente donde están los colegas alrededor escuchando estas situaciones, que seguramente pueden llegar a tener un comportamiento similar, porque uno a veces ve los temas lejanos, pero a veces están al lado nuestro. Y falta un poco de ser sinceros con uno mismo y querer ver la realidad y trabajar en pos de construir algo positivo. Así que eso no fue inmediato, pero el tiempo te habían comentado que ahora a su mujer la trata diferente y a nosotros nos pareció fenomenal. E inclusive los capitanes nos dijeron, nosotros queremos que ustedes esto lo cuenten por favor a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas. Queremos que ellos entiendan todo lo que nos están diciendo, porque nunca nos hablaron de esta forma, tan crudo, tan directo, tan real. Y la intención de la compañía era llevarles un valor a todos nuestros tripulantes, incluso en nuestro ambiente laboral de la oficina, porque allí comenzamos los talleres. Primero empezamos en Buenos Aires con las oficinas, después seguimos por Uruguay y finalmente, a pedido de todos los tripulantes, terminamos Paraguay también, con los familiares. Creíamos nosotros que hasta acá nuestro deber estaba cumplido, estábamos satisfechos, que le llevamos un valor, que pudimos hablar, que se puedan sentir contenidos en el lugar donde trabajan, que no es solamente cumplir un horario o una fecha o las reglamentaciones con las que tienen que trabajar, sino que además tienen que tratar de convivir como una comunidad en paz. Y a veces uno descuida todos esos detalles porque se focaliza en los objetivos. El barco tiene que ir y venir, tiene que el menor tiempo posible estar en tierra,
y a veces perdemos el horizonte que somos todas personas que estamos construyendo este desarrollo, que parece objetivo, somos todas personas que estamos trabajando, que también queremos el bien, que el objetivo se cumpla, porque el buen resultado de una empresa va a permitir un crecimiento, va a permitir el aumento de fuentes de trabajo. Ya vos decís que se va corto. Bueno, inclusive en la escuela fluvial también, cadetes que teníamos ahí preparándose para Argentina, quisieron que nosotros vayamos a la escuela, pero bueno, lamentablemente no hubo un presupuesto en la escuela para llevar esto a las aulas y hablarlo en un lugar, en un ámbito ideal, donde los chicos son jóvenes, donde están conociendo el mundo, están saliendo a la calle, donde se van a empezar a exponer. Que eso, bueno, ojalá que en algún momento pueda cambiarse desde algunas políticas, desde algunas empresas, desde todo lo que podemos contribuir. Bueno, hasta acá les cuento que nosotros nos sentimos como que la tarea fue cumplir, recorrimos todos los buques de la flota y nos llevamos una sorpresa al final de todo esto, porque esto sin pensarlo, nada que nosotros no lo habíamos programado, la Fundación no estaba al tanto de la situación tampoco. Veníamos trabajando con nuestro personal de los buques, la incorporación de un sistema de seguridad que nos estaba costando mucho implementarlo, porque a veces la gente quiere demostrar que sabe y no quiere parecer que no sabe. Entonces creemos que avanzamos y no avanzamos, veníamos un año, ya llevamos perdidos sin poder incorporarlo al sistema de gestión de seguridad a bordo, donde requiere entender prácticas marineras adecuadas, donde requiere respetar reglamentaciones nuevas que son de estándares internacionales. Y yo tengo que decirles que este trabajo que nosotros hicimos en conjunto con la Fundación, a nosotros nos trajo un plus con la tripulación, que fue una apertura de corazón, de que la gente sienta un sentido de pertinencia de la empresa en la que está trabajando, del buque en el que está cuidando, que es su seguridad. Y estamos muy contentos porque nosotros hoy tenemos aprobados los manuales de seguridad, de gestión de seguridad, tenemos aprobadas las primeras auditorías, estamos en el proceso de la trazabilidad, de revisar la trazabilidad, pero nos parece increíble porque son varios barcos que simultáneamente están pudiendo cumplir este objetivo, y la apertura que nos la dio la palabra, lo que recién decía, que con la palabra podemos hacer tantas cosas. La apertura nos la dio una palabra dirigida al corazón de las personas, puesta en el otro, observando el cuidado del otro. Y bueno, a veces hay que creer que uno recibe lo que da, o más inclusive, porque esto a nosotros nos vino como una muy bienvenida, fue muy bueno. Después de todo esto nosotros entendimos que la violencia es una barrera para construir la paz. Y bueno, Patricia siempre pone que las guerras se construyen y la paz también. Entonces pensamos que trabajando de una forma activa podemos hacer eco de una recomendación de las Naciones Unidas cuando dice que sin descuidar tus finanzas, sin descuidar tus objetivos, uno puede direccionar la vista hacia todo el grupo que tiene en su entorno laboral, desde la responsabilidad social empresaria, y eligiendo el tema que sea, seguramente le va a dar un valor más a toda la gente que está formando este círculo de trabajo, que después lo lleva a su casa. Y nuestra experiencia es que con poco dinero y poco tiempo pudimos hacer mucho, y bueno, es una recomendación para incluso los empresarios que puedan adoptarlo, e incluso para sindicatos que suelen tener la fuerza del poder de negociación de convenios colectivos de trabajo, donde sin tener que ser esto una exigencia, que se introduzca algún tema que tenga que ver con darle valor a la gente que trabaja o a la gente que los representa en su entorno laboral, porque la educación en este proceso de construcción de paz tiene que ver con la educación de todos nosotros, desde donde nacemos, que nos educan nuestros papás en casa, continuamos en la escuela, y por supuesto que el ambiente de trabajo tendría que ser otro
otro lugar donde podamos encontrar y continuar el crecimiento para compartirlo con toda la familia. Perdón, gracias. Daniel, ¿puedes avanzar? ¿Te doy este micrófono? Me voy a tomar poco tiempo, realmente. Pero acá se dijeron muchas de las cosas que quedan flotando en cómo construir paz. Cuando nosotros pensamos esta actividad de hoy, le pusimos un nombre: cultura de paz. ¿Es la hora? ¿Eso no es la hora de la cultura de paz? Por los acontecimientos nacionales y por los acontecimientos mundiales, parecería ser que estamos más permeables a que esta sea la hora de la cultura de paz. Pedro decía, bueno, nuestra maestra, nuestra lumen, Alicia, que nos ha metido desde el año 2009 en todos estos temas y nos hace recorrer el mundo, a la cual nunca vamos a tener un gracias lo suficientemente grande para darle, y cómo nos ha metido en el movimiento de la paz mundial, dice, está obsesionada, positivamente obsesionada, para que la paloma no sea esa paloma de alas recogidas. Y esta paloma, yo la escuchaba a Mónica recién, y en servicios marítimos y en el grupo Bessel y en los barcos y en las familias y en el puerto de Montevideo y en los puertos argentinos que tocamos con las naves de ellos y en Asunción del Paraguay, la paloma tiene los brazos abiertos, está conteniendo a la construcción de la cultura de paz en ese sector. La paloma ahí está activa, Ali, está activa. Pedro decía la palabra. Yo les quiero leer, sin saber que Pedro iba a decir eso, les quiero leer un concepto del padre de la psiquiatría moderna, William James, que me lo traje anotado. En 1890, cuando no existía la neurociencia todavía, de la cual les voy a hablar 2 segunditos, William James, mirando sus pacientes y los pacientes de sus colegas, se dio cuenta que la palabra cumplía un papel extraordinario en la formación de las conductas y en la enfermedad, en la construcción de conductas enfermas. Y dijo, si cada vez que llego no te das cuenta, si cuando te hablo no me contestas, si cuando te interrogo no hay respuesta, si me ignoras, me torturas. El valor de la palabra es tan profundo que si me ignoras, me torturas. Si quieres educarme en la paz, tengo 5 años y para que no grites, me gritas. ¡Cállate! ¡No grites más! Es imposible, Gaby. Totalmente. Es imposible. La palabra, Pedro, tenés toda la razón, ejerce un poder extraordinario. Si me ignoras, me torturas. 1890, dijo William James esto. ¿Qué descubrieron los neurocientíficos actuales? Y por ahí anda el doctor Castañino, que no me va a dejar mentir en esto que voy a decir. Yo sí voy a utilizar uno del norte, Ali, porque nos conviene usarlo, por eso lo voy a usar. Hay un alemán que es profesor de la Universidad de Friburgo, Joachim Bauer, que escribió un libro extraordinario sobre la violencia cotidiana y global, que dice, la violencia cotidiana no debemos buscarla en los genes, la encontraremos en la desigualdad social. ¿Sí? Ahí está el problema. Dice, no estamos entonces genéticamente programados para ser violentos. Por lo tanto, la violencia se aprende y la paz también se aprende.
¿Qué es lo que sí tenemos en nuestras cabezotas? En nuestras cabezotas tenemos un sistema que se llama motivacional, que tiene una amígdala, una ínsula, un hipotálamo y un troncoencéfalo. Cada una de estas porciones cerebrales cumplen un papel en nuestra conducta. La amígdala se encarga del miedo, nos avisa rápidamente cuando hay una situación de amenaza. Gracias. La ínsula opera sobre la repugnancia, el hipotálamo sobre el estrés. Si tenés el hipotálamo como lo tenés, estás estresada. Y el troncoencéfalo es el que produce la excitación. No voy a dar una clase de neurobiología porque primero no estoy en condición de hacerlo, pero sí utilizar estas herramientas. No es genético, no somos malos genéticos. Si fuese así, Hitler tenía razón. ¿Sí? Hay que educarnos en la cultura de paz como nos educamos en la cultura de la amigo-enemigo, en la cultura de la violencia. Si salimos de la cultura de la violencia y vamos a la cultura de paz, descubriremos un mundo que hoy nos ha quedado lejano, pero que ya venía en nuestra información genética durante casi 7-8 millones de años, hasta el Neolítico. Ahí se armó un despelote adentro nuestro. Cuando nos transformamos en sedentarios y descubrimos que podíamos hacer cosas con la piedra, cambiamos. ¿Qué éramos antes de eso? Por eso les digo, para mirar para adelante, vayamos para atrás. ¿Qué es lo que teníamos hace 11.000 años que se quebró en el Neolítico? Teníamos una estructura basada en las cositas que les acabo de decir, nuestro hipotálamo, nuestra amígdala, que nos posibilitaba el éxito que tenemos hoy, hasta hoy, y eso que hace 10.000 años que trabajamos en contra nuestro, pero estuvimos 7-8 millones de años trabajando a favor nuestro. Entonces, no pudimos hacernos bolsa del todo. Pero ¿qué es lo que teníamos? Como especie, vinculación con otros. Vinculación con otros. Las claves del éxito de la especie, vincularnos con otros. La alteridad, ¿sí? Vincularnos con otros. Aceptación de quienes somos, la no discriminación. Y pertenencia al grupo. Si pertenecíamos a un grupo hasta hace 11.000 años, teníamos más posibilidades de éxito. Y aquellos que se alejaban del grupo, perecían. Si nosotros, en la actualidad, volvemos a revincularnos con los otros, aceptarnos quiénes somos y pertenecer al grupo, tendremos éxito. Si no, seguirá ganando la cultura de la violencia. Gracias. Bueno, muchas gracias Patricia, muchas gracias a la Fundación y a todos ustedes. Un placer de compartir este encuentro y a ustedes que han venido a escuchar y a seguramente intercambiar pareceres. La verdad es que es muy difícil agregar algo, ¿no? Me parece que las cosas centrales están dichas. Lo que voy a hacer es leer primero una definición de lo que la ONU define como cultura de paz, para que por ahí hagamos como acentos en algunas de estas cuestiones desde la política, desde lo que son los desafíos, me parece, de la política en esta cuestión de la cultura de paz. La ONU define la cultura de paz como aquella cultura que consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, como tratando de atacar sus causas, para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Entonces, tal como se viene diciendo, está clarísimo que la cultura de paz es una construcción. La cultura, por lo menos, bueno, tiene multiplicidad de definiciones, pero a mí la que más me gusta es aquella que tiene que, digamos, es lo que el hombre genera en su relación consigo mismo
en su relación con el otro, en su relación con el ambiente que lo rodea y en su relación con la trascendencia, llamémosle como queramos, ¿no? pero con lo trascendente, con lo que está más allá. Y me parece que hay justamente maneras de relacionarse con uno mismo, con el otro, con el ambiente y con la trascendencia que o generan violencia o generan situaciones de paz. De paz en el sentido positivo de lo que decía la profesora, que es la paz activa, la paz como una actitud, como un comportamiento, como una decisión de actuar en pos de la paz, ¿no? No como algo que es el no conflicto o la no violencia, no, es algo que decidimos construir y nos ponemos, en esa decisión nos ponemos a trabajar en ese sentido. Yo creo que una de las claves la acaba de dar recién Daniel, digamos, en términos de los desafíos desde el punto de vista político, en la Argentina en particular. La clave es esta que acabas de decir, me vino al pelo la frase porque era lo que yo quería, en lo que quería poner el acento, que vos dijiste recién, hace 12.000 años, millones de años, aquel que se alejaba del grupo, ¿no? Que se alejaba de lo colectivo, perecía. Digamos, como que definitivamente nosotros venimos a este mundo con el signo de lo social, con el signo de la relación con el otro. Digamos, como que el hombre no puede ser integralmente un ser humano si no se relaciona con el otro, como que le va a faltar una de las principales facetas o aristas de su integridad, de su existencia, de su naturaleza. Entonces, a mí me parece que justamente el desafío que la política le está planteando, o que la política nos plantea a los que hemos abrazado esta vocación como una de las maneras que tenemos de transformar la sociedad en pos del bienestar de cada una de las personas que la habitamos y que la vivimos, es el de que en la Argentina una de las cosas que se nos ha ido deteriorando justamente es lo colectivo. Es el trabajo en el grupo, es la vinculación con el grupo, es la identidad del otro y la relación con el otro desde un lugar de respeto y curiosidad y riqueza, ¿no? No como un problema, digamos, que voy a tener que relacionar y voy a tener que compartir y voy a tener que... No, como un problema no, como una riqueza, como algo que me va a venir muy bien porque además es propio a mi existencia. Para poder ser lo que soy, lo que vine a ser, tengo que tener una buena relación con el otro, tengo que valorar la relación con el otro y sobre todo con el colectivo, con el grupo al que pertenezco. Yo creo que este es uno de los grandes problemas de nuestra cultura nacional. Se nos ha empañado y se nos ha ensombrecido la dimensión de lo colectivo. Entonces, este tironeo permanente de la fragmentación, de la segmentación, de la individualidad, bueno, nos está llevando a justamente a un boicot contra nuestra propia naturaleza. Nos estamos boicoteando nosotros mismos en lo que somos. Entonces, el gran desafío, me parece, de la política es volver a poner como una de las construcciones más importantes a hacer, la de la cultura del equipo, la cultura del grupo, la cultura del trabajo con otros, de que no me voy a poder realizar solo, con mi propio sueño, mi propia idea, mi propio pensamiento, mi propia ideología. No va, digamos, no voy a ser feliz, no voy a llegar a la plenitud, no hay manera. O sea, voy a ser feliz, voy a llegar a la plenitud, voy a tener la posibilidad de sentir que estoy justamente en armonía y en paz conmigo mismo, en tanto me relacione bien con los otros y tenga algún grupo de pertenencia. La nación es uno de esos grupos. La nación, como tal, es uno de los grupos a los que yo quiero decidir pertenecer. No quiero estar porque me tocó, nací. Sería muy lindo que llegáramos a ese momento en el cual la Argentina ha tenido esos momentos en los cuales los que viven en este país sienten que deciden vivir en este país porque se sienten parte del país, se sienten parte de una comunidad. Yo creo que hoy muchos argentinos no se sienten parte de nada, digamos, y esto es uno de los grandes problemas que tiene la política hoy, uno de los grandes desafíos, que los ciudadanos no se sienten parte. Entonces hay divisiones, hay fragmentación, hay segmentación, hay tironeos, hay tensiones, hay
pelea, y la verdad es que eso no nos pone en una, digamos, en una situación de proteger nuestra esencia y de vivir nuestra esencia, de seres sociales, de seres en relación con el otro. Entonces creo que la clave es esa, es que todos, así como contaba, ¿cómo es tu nombre? De pila Mónica, como contaba Mónica, que desde la empresa se pueden hacer grandes aportes al valor, digamos, que las personas pueden tomar justamente en el ámbito del trabajo y tomarlo como, justamente otra vez, como relación con el grupo, con el otro. Desde la política es imprescindible que pongamos otra vez la luz en lo colectivo y que podamos pensarnos con temas que nos unen, con temas que son tronco de este grupo que es la nación argentina. Entonces, volver a estar casi obsesionados, como con la paloma, bueno, estar obsesionados con que esta nación tiene que ser una nación en la cual queremos vivir, decidimos vivir, tenemos digamos, el deseo de pertenecer y de construir. Esa es una de las tareas que la política tiene que hacer, porque los dirigentes políticos que pretenden liderar, digamos, políticamente una comunidad, la primera cosa que tienen que lograr es esa, es la del sentido de grupo, la del sentido de pertenencia a algo. Si no, digamos, no hay manera de liderar y no hay manera de generar un conjunto de nada. Entonces, creo que esa es una de las principales tareas para la construcción de la cultura de paz. Volver a tener la conciencia de que formamos parte de un grupo que se llama nación y que esa nación es una nación que decide vivir en paz, que integra y no discrimina, que al contrario piensa que la diferencia, que las distinciones entre todas las individualidades son aportes a algo colectivo y son riqueza para una conformación colectiva y no un problema. Que piensa además que la cooperación y que la política puede venir a poner en el conflicto natural de las sociedades, porque el conflicto es esencial a cualquier grupo humano y es esencial a la persona humana. El conflicto está metido dentro de nosotros, así como está metida la posibilidad de ser pacíficos o de ser violentos, depende justamente qué nociones, conceptos y formación hemos ido teniendo desde pequeños y qué ejemplos y testimonios hemos ido vivenciando. Bueno, de la misma manera tenemos que, digamos, poder potenciar la parte luminosa de nuestra naturaleza humana para generar con el conjunto otra vez la idea de nación. Creo que es posible, que tenemos muchos ejemplos alrededor y que este momento particular de la Argentina tiene las posibilidades y todas las características de un momento que puede ser un momento de inflexión, que puede ser un momento de límite de la decadencia en el sentido de la comunidad y empezar a conformar otra tendencia, digamos, ¿no? Una tendencia que vaya justamente en el sentido contrario al que venimos viviendo, que es una tendencia de deterioro de lo colectivo. Así que a mí me parece que definitivamente todo lo que tiene que ver con